Bueno, vamos a empezar con oración, que Dios nos ayude a entender el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Padre bendito, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias por la presencia de cada una de las hermanas que están aquí reunidas, por el lugar que nos has dado para darte la gloria a ti, Señor, para escuchar tu palabra, para crecer en conocimiento, Señor. Te damos gracias por ello. Bendice esta clase, quédate con nosotros, bendice a los hermanos que no están aquí. Si tienen alguna lucha, Señor, quita el enemigo de enfrente, Padre Celestial, para que ellas puedan congregarse con nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la clase de hoy es sobre la mujer samaritana. Y el tema, el título que le da el libro es Encuentro con el agua viva. Ya vemos que Jesús se presenta como el agua viva en esta ocasión, ¿verdad? Esta historia viene en el capítulo 4 de Juan. Y ahí vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Juan, si tienen Biblia y quieren buscarlo de una vez, para que estemos checando los dos. Yo te traigo la Biblia porque no le hablo de ¿Qué dijo que? Juan 4, la mujer samaritana. En el capítulo 4. Dice, Juan 4:29, dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ahí nada más en ese versículo podemos ver que la samaritana había escuchado las escrituras, ¿verdad? Conocía la historia de Jesús y sobre todo que ella estaba esperando al Mesías, ¿verdad? A pesar de ser samaritana. A pesar de ser samaritana, ella decía, ¿no será este el Cristo? Ella estudiaba, ¿verdad? Aunque los samaritanos eran despreciados por los judíos, ella estudiaba y ella esperaba al Mesías. Ella tenía la esperanza de, aunque no perteneciera al pueblo de Israel, ella era samaritana, despreciada por los israelitas, ella tenía la esperanza en el Mesías todavía. Bueno, imagínense si ella tenía esperanza, ¿qué tenemos nosotros, verdad? Esperanza, porque no somos judíos, no somos ni siquiera, ¿verdad? Ni conocemos esas tierras, pero el Señor ha abierto la salvación para todos. Y esta historia viene precisamente en el libro de Juan para enseñarnos al final que la salvación es para todos, ¿verdad? Y ahí vamos a concluir ahorita, que termine la clase, cómo es que la salvación es para todos, no solo para judíos. Bueno, ¿La cita era Juan? Juan 4:29. Y ahí vamos a estar en todo el capítulo. En todo el capítulo de Juan vamos a estar. ¿Sí? Bueno. Vamos a empezar con la clase. Dice, ¿dónde se da esta situación, verdad? Dice que está ubicado en el pozo de Jacob. ¿Cuál era el pozo de Jacob? Es el que Jacob compró para instalar su tienda, ¿verdad? Él hizo ahí un altar y lo llamó el Dios de Israel. Es muy importante para la historia de la Biblia este lugar, porque ahí se inició la familia, ¿verdad? Donde vienen las tribus. Entonces era muy importante para ellos. El pozo también se consideraba como una prueba de gracia y misericordia de Dios. A veces tenemos cosas en la casa, en posesiones o historias en nuestra vida que nos recuerdan la gracia y la misericordia de Dios. ¿Alguien puede recordar alguna hoy? A veces el nacimiento de un hijo. A mí me recuerda que es la gracia y la misericordia de Dios porque estaba muy mal, porque estuve a punto de morir, ¿verdad? Cosas así. ¿Recuerdan algo en sus vidas? Mi hijo más pequeño pesó 1,2 kilos y eran 2 y nada más él me quedó el otro. Entonces pues la gracia y la misericordia de Dios me ayudan. Un chiquitito, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, entonces así cuando vemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Yo estaba pensando ahorita que venía la camioneta, hermana, vemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Sí. Porque era muy necesaria. Sí, ¿verdad? bastante. Y justo
vino justo en el momento en el que el hermano ya estaba, ¿verdad? Sí. Desesperado. Sí, yo decía, no, yo no me desesperaba. Decía, todo está en manos de Dios y los tiempos son de ahí Él sabe que nos va a dar. Sí. Entonces, con paciencia y todo, yo bien tranquila, pero pues Él sí ya quería que estáramos. Sí. Bueno, para mí, la iglesia, ahí yo veo la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos ha estado bendiciendo en cuanto a la iglesia, en cuanto a cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, Dios nos ha estado bendiciendo. Ahí vemos la gracia y la misericordia. La gracia porque no lo merecemos, y la misericordia porque a pesar de que somos pecadores, de que no buscamos hacer lo bueno, el Señor aún así nos bendice, ¿verdad? Sí. Bueno, este pozo estaba ubicado en Samaria, ¿verdad? Porque por eso vemos la historia de la samaritana. Para Jesús, estar en Samaria era algo escandaloso. Los samaritanos eran considerados impuros. Ahorita vamos a ver por qué, porque eran considerados impuros. Entonces, para Jesús era algo escandaloso. O sea, la gente estaba diciendo, ¿cómo va a estar ahí Jesús? ¿Cómo va a querer ir ahí? ¿Verdad? Pero, ¿qué recordamos? El día de hoy nosotros sabemos que Él vino para salvar a los pecadores, ¿verdad? Para rescatar a lo que se había perdido, ¿verdad? Y a veces nosotros somos un poquito igual así, ¿no? Como estas personas que se escandalizaron y decimos, pero ¿cómo va a llevar a la iglesia al borracho de la colonia? ¿Verdad? Y Jesús vino, nos olvidamos que Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. En cualquier persona que veas pecadora, miserable, como tú la veas, el Señor ve un alma pecadora que quiere rescatar, sí, ¿verdad? Y a veces nosotros andamos escogiendo quién sí, quién no. Bueno, la ruta de Jerusalén a Galilea, de los pueblos, ¿verdad? De Jerusalén a Galilea, atravesaba Samaria. Pero pues los judíos, por no querer contaminarse con ese pueblo pecador, y así como los tenían, pues daba toda la vuelta. Pero Jesús quiso atravesar y pasar por Samaria. Dice, cualquier judío respetable viajaba por otra ruta, ¿verdad? Para no tener mal testimonio. Entonces imagínense, él lo hizo a propósito, fue a Samaria sin importarle su testimonio, que a veces nosotros estamos tan preocupados por ello y nos ata, ¿verdad? No hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, él tuvo que ir, pasó por Samaria, pero porque tenía un propósito, ¿verdad? El Señor se movía de acuerdo al plan de Dios, porque Él decía que tenía que hacer el trabajo de su Padre. Entonces, Él, todas las cosas que Él hacía, las hacía conforme a un propósito especial. Bueno, vamos a ver quiénes son los samaritanos. Los samaritanos son una raza mixta. Eran israelitas casados con paganos, ¿verdad? Sabíamos antes que iban a buscar esposas del mismo pueblo, ¿verdad? De las mismas familias, para conservar el linaje, la raza, las costumbres. El día de hoy hacemos lo mismo. ¿Qué les decimos a nuestros hijos? Verán, cásate con alguien de la iglesia, porque si te casas con alguien que no conoce a Dios, luego ya no vas a ir a la iglesia, o te vas a ir a la iglesia de ellos, o les decimos, ¿verdad? Se pierden, ¿verdad? Se pierden en el camino y no se dan cuenta de cuán importante es eso. Tienen hijos y luego ¿qué hacemos con los hijos? ¿A dónde los llevamos? ¿Qué les enseñamos? ¿Verdad? ¿Cómo los criamos? ¿Bajo qué preceptos los criamos? Bueno, eso es algo que los jóvenes no ven en ese momento. Bueno, así pasó más o menos esto, ¿verdad? Eran israelitas que se casaron con paganos y surgieron los samaritanos. Pero para ellos era algo más, ellos eran más severos tal vez en sus costumbres, ¿verdad? Nosotros todavía somos un poquito permisivos, ¿no? Y decimos, no, se me hace que ni se van a casar. No, es pasajero. Y cuando vamos viendo, ya se casaron y ya están los problemas, ¿verdad? No, ellos eran muy severos en estas reglas y vamos a ver más adelante por qué.
Dice, después de ser conquistados por los asirios, ya esto lo vemos en el libro de Nehemías, después de ser conquistados, pues ya también ellos tenían otras ideas, otras costumbres, ¿verdad? Regresa el pueblo y en los tiempos de Nehemías surge Sanballat, que era el gobernante de la ciudad de Samaria. Él tenía una hija y la hija se casó con el nieto del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, este hombre, Sanballat, el gobernante, al ver que despreciaron a su hija, porque no era de la casa de Israel, no era judía, él empieza a hacer cosas contra ellos, ¿no? Y entonces dice que hace un templo, y ahí dice que ahí tienen que adorar, ya no tenían que ir a Jerusalén, ¿no? Entonces ellos tenían que adorar ahí, en el monte. Y entonces los judíos que tenían esas ideas arraigadas en su corazón empezaron a tener dudas, ¿verdad? Decían, pero nosotros tenemos que ir a Jerusalén. Pero ahora el gobernante decía que tenían que adorar ahí. Bueno, entonces esa confusión la traía la samaritana. Y la guardaba en su corazón, ¿no? Esperando un día tener la respuesta. Y llegó la respuesta. Cuando Jesús llegó a su vida, ella obtuvo la respuesta. Bueno, dice, entonces esta boda, esta unión, trajo una mezcla entre judíos, el judaísmo y el paganismo. Y es lo que les estaba comentando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién servimos? ¿Qué adoramos? ¿Qué creemos? Sí. Bueno, Sanballat, que era el gobernante, construyó el templo, y entonces esto vino a ser un falso sacerdocio. ¿Por qué un falso sacerdocio? Porque recordemos que el sacerdocio le fue dado a los levitas, ¿verdad? Ellos tenían que seguir con ese linaje, el real sacerdocio que le llamaba el Señor en su palabra. Entonces esto era falso, porque ya no era del linaje, porque ya se había corrompido, ¿verdad?, el linaje, porque el lugar donde adoraban no era el correcto, el que el Señor había establecido. Bueno, entonces esto surgió así, el falso sacerdocio. Ellos reconocían el Pentateuco, ¿no? Ellos sabían que, por así decirlo, ¿verdad?, hasta aquí es la Biblia. Esto decían de los salmos, los profetas, solo lo rechazaban. El día de hoy aún hay religiones que rechazan, ¿verdad?, que solo están en el antiguo y el nuevo no se ha cumplido, el Señor no ha venido. O que quieren combinar cosas del antiguo con el nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una mujer da a luz una hija, es diferente cuando da a luz un hijo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que si das a luz un hijo, tienes que guardar 40 días, pero si es una hija, tienes que guardar más tiempo. El día de hoy, ¿cuánto tiempo debemos de guardar cuando nace un bebé? Pues 40 días es lo que se acostumbra. Pero ¿cuántos días tenemos que abstenernos de venir a la iglesia? Ah, no, pues. Ninguno, ¿verdad? Tú puedes aliviarte, te sientes bien, vamos a la iglesia. Sí. Ok, sí, así es, ¿verdad? Pero ellos contaban los días, ¿verdad? Sí. El día de hoy hay iglesias todavía que cuentan los días y no puedes ir porque eres impura si llegas. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Más o menos. Bueno, estos eran entonces los samaritanos, ¿no? El desprecio de los judíos por los samaritanos era muy fuerte, dice, en el primer siglo, y que la mayoría simplemente, mejor decían, pues no viajo por Samaria, ¿verdad? No me vaya a contaminar, no me vaya tal vez querer quedar, ¿verdad?, en la ciudad, porque era mucho, muy mundana, mucho pecado. Bueno, entonces vamos a leer Juan 4:4. Juan 4:4. Ajá. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria, Sí. porque había un propósito, ¿verdad? Y él siempre fue muy obediente en el trabajo de su padre. Era importante pasar. Y entonces vemos en Juan del 21 al 24, vemos varias características que podemos aprender del Señor Jesús. Del 21 al 24 dice, Jesús le dijo, allá en el 21 dice,
mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, aquí Jesús dice que Jesús, a ver, es que estaba confundido el versículo, creo. Bueno, dice que estaba solo. Jesús se fue solo. Jesús nunca andaba solo, andaba con sus discípulos. En esta ocasión fue solo. ¿Por qué? Mi lógica me dice que también los discípulos se iban a escandalizar, ¿verdad? Que él se fuera por el lugar de los samaritanos. Bueno, ¿qué vemos aquí? Dice que tenía sed. El Señor en el cuerpo humano tenía sed. Luego dice que Él eligió el lugar, Él eligió el pozo para sentarse. Él inició la conversación con la mujer. Entonces, era muy escandaloso a platicar con la mujer. Ella era samaritana y él era judío, ¿verdad? Entonces ella también quedó sorprendida cuando el Señor le habló. Y luego dice que le pidió agua y él tenía que beber de un vaso impuro, ¿no? De pecadores. Era muy escandaloso lo que estaba pasando en este momento. Pero, ¿qué es lo más importante de este personaje? ¿No? La mujer escuchó, se paró, hizo todo lo que le decía. Él le dijo que le diera de beber y no le dijo amablemente, regálame agua, ¿verdad? Le dijo, dame de beber. Y ella obedeció y le dio de beber. Bueno, ¿y qué es lo que ella dijo? Cuando lo vio, como que se acordó de su duda, ¿verdad? ¿Dónde hay que adorar? Y en ese momento dijo, le voy a preguntar. Y entonces, cuando él dice, la hora viene y el lugar de adoración no es lo más importante. Ella estaba preocupada por cumplir con la palabra, hay que adorar, pero ¿dónde debo adorar? Y a veces esas dudas nos dejan así como, ¿qué debo hacer? Y no lo hago, ¿verdad? Entonces ya pasa el tiempo y no lo hago. Pero ella estaba con eso y el Señor le dijo, no es importante dónde adorar, lo importante es a quién adoras, ¿verdad? Porque Él le dice, vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y el que adora en espíritu, adora en verdad, ¿verdad? Porque podemos adorar delante de los ojos, ¿verdad? Que todos nos vean que somos muy fieles, pero adorar a quien debemos adorar, aunque sea en el lugar más oculto, no importa que nadie te vea, ¿verdad? Pero adorar a quien debemos adorar. Bueno, la conversación con la samaritana fue muy sencilla y natural. Eso nos dice que ella tenía una buena relación con Dios, porque cuando lo vio como que sintió una empatía y pudo platicar, ¿verdad? Luego dice que él no le pidió de beber, él le ordenó, le dijo, dame de beber. No le pidió amablemente, le dio una orden. Ella se sorprendió porque un judío le había hablado, imagínense. Sí. Quizá ni conocía, ¿verdad? Gente así, y ella se sorprendió. Dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías que te diera agua viva, ¿verdad? Si conociera, entonces ella le diría, Señor, dame de beber de esa agua que no tendré sed jamás. Dice, entonces ella entendió quién era, conocía las escrituras, estaba esperando al Mesías también ella, y entendió entonces que él era el Mesías, porque le dice ella, ¿acaso eres mayor que Jacob? Porque ellos tenían por historia, ¿verdad? La historia, ¿acaso eres mayor que Jacob? Y en el versículo 4, en el capítulo 4, 13 y 14, ahí es donde le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y su ganado? Y entonces él le respondió, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Pero dice, más el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella estaba en la historia, ¿verdad? Estaba diciendo, pero él nos dio el pozo, es el pozo de Jacob. Tú eres mayor, ¿no? Y ella todavía estaba dudando, ¿verdad? Como que decía, este es el Mesías, pero me voy a cerciorar bien. Y entonces en el 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí es como que ella entendió, ¿verdad?, quién era en realidad el Señor. Y ya le pidió que le diera agua de beber. Y entonces viene una plática un poco incómoda entre el Señor Jesús y la samaritana, porque le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y es cuando le dice, ¿verdad? Bien has dicho, ¿no? Porque no tienes marido. El que vives no es tu marido, dice. Entonces, pero lo curioso aquí es que Jesús no la reprendió, no la regañó. Nosotros la hubiéramos regañado, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Pero él no la reprendió, sino que le dijo, qué bueno que eres sincera, ¿verdad? Sí. Qué bueno que dices la verdad. Entonces ella contó a todos del encuentro de Jesús. Le sorprendió tanto esto porque pensamos que Dios es alguien enojón, ¿verdad? Y que nos va a venir a regañar y que nos va a castigar y que es malo. Y el Señor no la reprendió, sino que le dijo que bueno que era sincera. Ella entonces inmediatamente corrió a avisarle a los demás. Es cuando estamos en el primer amor, ¿verdad? No podemos creer que el Señor nos haya salvado y nos haya perdonado tantos pecados y queremos correr a decirle a todo el mundo. Pero ese amor va menguando y ya nos acomodamos y ya dejamos de hablar del Señor a otros. Bueno, dice, es muy curioso que la plática que tuvo con esta samaritana fue sobre temas teológicos, ¿verdad? No eran temas normales. Ella conocía las Escrituras. Esto sí lo podemos aprender nosotros. El estar nosotros aprendiendo, estudiando, y cuando viene alguien o alguien a quien sabemos que ha estudiado las Escrituras, preguntarle nuestras dudas, ¿verdad? Nosotros podemos también estudiar la palabra y conocer muchas cosas que están ocultas. Es un tesoro oculto. Nosotros lo leemos y empezamos a abrirlo y empezamos a descubrir cosas y nos salen dudas. Podemos también nosotros preguntar esas dudas. Bueno, dice, lo importante no era el lugar, ¿verdad? ¿Dónde? En Jerusalén, aquí, ¿dónde? Lo importante es a quién adoramos, ¿verdad? Eso es lo que nos define. Nosotros también podemos estar equivocadas a quién adoramos. No quiere decir que ya estemos del otro lado. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos a un pastor? ¿Adoramos al esposo? ¿A nuestros hijos? ¿Al nieto? ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al Señor en verdad? ¿Verdad? Es algo que tenemos que reflexionar cuando actuamos. ¿En base a qué lo hacemos? ¿A quién estamos siguiendo? Y el versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí le estaba diciendo que viene del linaje, ¿verdad? No queda nada más para los judíos, que viene de ese linaje la salvación, que era él, el Mesías, el Salvador. Bueno, y en el versículo 25 vemos que ella conocía las Escrituras, porque le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella conocía las Escrituras, esperaba al Mesías, aunque vivía en un lugar de perdición, ¿verdad? El vivir o la situación en la que nos encontramos no nos exime de buscar al Señor. Nosotros tenemos que buscarle en la situación que estemos, con las personas con las que estemos. Y aquí vemos una revelación deslumbrante, dice, en Juan 4:26 le dice, yo soy. Se revela a sí mismo como el Mesías, el Cristo. Es cuando menciona, ¿verdad? Yo soy. Y vemos que cuando menciona la palabra yo soy,
el Señor, es Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador, ¿verdad? Él se le revela a ella como el Mesías, y es por eso que ella entonces dice que era el Mesías. Ella estaba muy segura de eso y corrió a contarle a los demás. Sin importar el pasado de la samaritana, ella podía ser salva sin importar su pasado, sin importar sus pecados, ¿verdad? Ella lo entendía y ella pidió esa agua viva. Ella pidió que él le diera la salvación, el agua que debía de beber. Y es para nosotros también, sin importar la vida que estemos llevando el día de hoy, el Señor puede darnos esa agua viva y darnos esa vida eterna que nosotros necesitamos, ¿verdad? Sin Él, nosotros vamos directo al infierno. Necesitamos al Señor Jesús para la salvación eterna. Bueno, vemos la transformación entonces. Dice que la mujer dejó el pozo y fue a traer a los varones para presentarles a Cristo, su primer amor, ¿verdad? Fue rápido a traer a todos los que conocían y decirles: aquí está Cristo, el que estamos esperando, el que estamos leyendo en las Escrituras, a quien debemos adorar. Entonces fue corriendo a traerlos. Dice, pues ese es el primer amor, el compartir a Cristo, que no debemos de olvidar. Y si lo olvidamos, pedir al Señor en oración: regrésame el primer amor, el gozo de tu salvación, de hablarle a todos, ¿verdad? Sí. A veces hasta le caíamos mal a la gente porque todo era Cristo, ¿verdad? Toda la iglesia, todo era Dios, y fuimos menguando y ya dejamos de hacerlo. Juan 4:39. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Muchos creyeron. Miren qué bonito está escrito en la palabra de Dios, que muchos creyeron por el trabajo de la mujer, por lo que ella había hecho. Bueno, recordemos nosotros en la iglesia, ¿cuántas personas hemos llevado que puedan decir: ah, yo vine porque me invitó la hermana? ¿Cuántas personas hemos invitado? ¿A cuántas personas les hemos compartido el evangelio y han venido? ¿No? Imagínense que nuestro nombre estuviera escrito ahí, que por el testimonio de esta mujer, muchos, ¿verdad? Por el testimonio de la iglesia, de las mujeres de la iglesia, todo Rancho Viejo se convirtió, ¿verdad? Imagínense, todo Rancho Viejo ya no cabían en la iglesia porque todas las mujeres habían compartido el evangelio. Bueno, daba testimonio en Juan 4:39, ¿verdad? Que muchos se convirtieron. Un gran contraste entre los fariseos y escribas, porque ellos murmuraban y los samaritanos se atrevieron a hablar con él. Los fariseos y escribas solamente andaban señalando en qué se equivocaban y estaban esperando a ver cómo se equivocaban y lo criticaban. Tenemos que salir de ese lugar y dejar de criticar, ¿verdad? Ay, mira cómo viene tarde, no viene. Y entonces empezar mejor a sumar, a hablar bien, a compartir el evangelio, a preocuparnos por las cosas que en verdad son buenas, las cosas que dan fruto, y orar, ¿verdad? Por esas personas que a veces nos incomodan porque no vienen, no quieren participar, o cosas así, pero finalmente eso es la carne, ¿verdad? Estamos pensando en nosotros, en que no nos ayudan, que no nos apoyan, y es algo que no debe de molestarnos a nosotros. Nosotros tenemos una relación con Dios y a Él al que le damos cuentas. Bueno, dice, Jesús se quedó 2 días en Samaria. Imagínense, un judío no podía ni pasar y el Señor Jesús se quedó 2 días en Samaria. Y dice la palabra de Dios que ahí creyeron muchos, ¿verdad? Y vemos en Juan 4:40 al 42. A ver, ¿quién quiere leer? Juan 4:40. Sí. ¿Quiere que lea? Sí, por favor. Dice, entonces vinieron los samaritanos a él
y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos ¿Sí? solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Cristo. Ella fue como la puerta, ¿verdad? Fue quien los vio y ya ellos empezaron a escuchar y en verdad creyeron, dice. Entonces, vemos aquí cómo el plan del Señor de pasar por Samaria tuvo mucho fruto, ¿verdad? ¿Habrá algún lugar, alguna persona en tu vida que digas, lo tengo ahí presente, pero no he dado ese paso? No he ido, no le he hablado, ¿verdad? Entonces, hay una samaritana por ahí que no hemos ido a traer. Necesitamos que el Señor nos diga quién es esa samaritana que yo me he resistido para irla a traer. Tener una voluntad dispuesta para hacer las cosas es muy importante, ¿verdad? Digo, si uno no se dispone, no tienes una voluntad así, pues no vas a lograr nada, aunque digas, con este me puedo ir y con esto, pero no tengo una voluntad así de entrega, de decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Necesitas poner un día, una hora, un momento en el que tú digas, voy a hacer. Donde te comprometas. Ajá. Una porque cita si no, no lo haces. en donde te comprometas que lo vas a hacer. Sí. Y vas a ir por esa samaritana que está esperando también el agua viva. Está esperando la salvación. Bueno, entonces vemos, para concluir la clase, en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Ajá, a ver, hermano. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí vemos que ahí estaban los samaritanos, ¿verdad? No los querían, pero ahí estaba el Señor, ya los había tomado en cuenta. Y la salvación, entonces, es para esos samaritanos perdidos que no querían conocer al verdadero Señor, porque estaban mal, ¿verdad? Estaban equivocados en donde estaban adorando. Entonces, la salvación es para todos. Amén. Nosotros no podemos andar escogiendo. No. Le vamos a hablar a cualquiera y el Señor es el que va a decidir. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado y si va a venir, va a venir. Nosotros hagamos nuestro trabajo como la samaritana de ir a traer a todos los que conocemos a sembrar esas semillas. Sí, porque realmente así es. Porque, bueno, en ocasiones yo ahí en mi casa, ¿verdad? Cuando llegaban personas así, pues nos poníamos a platicar de la palabra, ¿verdad? Pero después entrábamos a lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Sí. Y luego entonces, pues yo les hablaba hasta hablarles acerca de su salvación y de hacer una oración y aceptando a Jesucristo. Y yo digo, bueno, ahí está sembrada una semilla solamente, ¿verdad? Pero el Señor es el que va a dar el crecimiento. Sí, porque esas personas pasaban y pues no eran de ahí, no eran de por aquí, o se iban y no iban a venir aquí a la iglesia. Tú sí les decías, ¿verdad? Que buscaran un lugar cerca de sus casas, ¿no? Pero se van y muchas ya no lo hacen de buscar, hermana. Pero la semilla está hablando ahí. Sí, nosotros sembramos, ¿verdad? El Señor, pero Él va a dar el fruto. el Señor es el muchos nosotros no sabremos. No. De algunos podremos verlos, Sí. pero el trabajo lo hacemos. Sí. ¿Verdad? Y es muy bonito cuando alguien que oyes que dice, no, es que la hermana tal, ella me enseñó esto, ¿verdad? Sí. Ella me llevó a Cristo y así. Digo, eso es un gozo muy grande, ¿verdad? Cuando eso pasa. Bueno, pues ahí termina la clase. Sí, gracias a Dios.